Becerra, soy alumno de esta casa de estudios y le voy a presentar mi estudio al cual denominé Estudio Comparativo sobre la incorporación de criptomonedas en la venta de maquinaria agrícola. Para arrancar a hablar, me gustaría preguntarles a ver quiénes piensan que el campo es un sector importante en nuestro país. Que levanten la mano, por favor. Ok. Bueno, ahora me gustaría que me digan quiénes piensan que el campo es un sector innovador. Ok, bueno, son muchos menos. Algo que me parecía importante, como para empezar a aclarar, es que para mí las criptomonedas dentro de las finanzas son tecnológica y económicamente lo más innovador que tenemos hoy en día. Por eso traté de hacer la conjunción de lo que es la agricultura en cuanto a la maquinaria con las criptomonedas. Para eso, en la empresa donde trabajo, que se encarga de la producción de maquinaria agrícola, vemos una noticia que en 2021 se vendió el primer tractor pagado efectivamente con criptomonedas. Por suerte tuve la posibilidad de hablar con el comercial que siguió toda esta operación por detrás, y esto me dejó tener un punto de vista distinto al que tendría. En base a eso, la pregunta que me planteé fue: ¿por qué en Argentina no se repitió si ya hay un precedente? ¿Qué es lo que ocurrió en el medio? Realmente, en cuanto a lo comercial y lo tecnológico, si se pudo dar una vez, ¿por qué no se puede llegar a dar de vuelta? Para esto también hay que tener en cuenta que las operaciones de maquinaria agrícola se destacan por los altos montos que incurren y no por el alto volumen de operaciones como otros sectores. Que el agro es un sector súper importante en nuestro país en cuanto a la generación de divisas, quizás no al PBI, pero sí a la incorporación de divisas como tal, y que mundialmente y en cuanto a la globalización se trata de avanzar hacia la digitalización no solo de los pagos, sino de los procesos. Bueno, antes de comenzar a hablar, me gustaría darle un par de conceptos básicos para bajar un poco a tierra. Quizás las criptomonedas son algo un poco volado para lo que se trata hoy en día. Las criptomonedas, como tal, no son más que activos financieros vinculados a la tecnología, que son digitales y que no necesitan de un intermediario como un banco. Luego tenemos la blockchain, que es la tecnología en la cual se basan las criptomonedas, que son en base a un consenso de bloques y que un bloque necesita de otro para poder escribir información. Lo que hace básicamente es ser un libro contable digital, el cual es inmutable y público. O sea, todos pueden acceder a él, nadie lo puede modificar. Finalmente tenemos los tipos de criptomonedas, que son las stablecoins y las de pago. Yo ahora les voy a explicar únicamente las stablecoins, que son criptomonedas que tienen una paridad de 1 a 1 con otro activo, así como puede ser $1, que es equivalente a una criptomoneda, o una onza de oro, que es equivalente a una criptomoneda. El oro puede variar su valor, puede valer más o menos, sin embargo esa cripto va a valer una pieza de oro. Luego tenemos las tres hipótesis que planteé, en la cual la primera es que los métodos tradicionales son percibidos como más confiables y estables que lo que son los métodos de pago con criptomonedas. Después tenemos la falta de confianza y conocimiento que limita la adopción de criptomonedas, o sea que actúan como una barrera limitante ante lo que son las cripto y su incorporación como medio de pago. Y finalmente planteé que la adopción se asocia con las ventajas competitivas percibidas, que pueden ser menores costos, menores tiempos de acreditación, etc. Es importante tener en claro estas tres hipótesis porque en base a ellas se planteó todo el trabajo. Mi idea fue hacer una comparación en todo momento entre métodos de pago tradicionales, métodos de pago con criptomonedas, y de ahí sacar ventajas, desventajas y características. No quise tratar de poner un punto de vista subjetivo bajo ningún punto de luz. Luego, continuando un poco, tenemos las dimensiones, que son el nivel de confianza, el grado de conocimiento y los temores, que son la inseguridad, el riesgo y las regulaciones. Es importante destacar algunas cosas, como por ejemplo que el conocimiento no es lo mismo lo percibido que lo adquirido,
Por ejemplo, para bajarlo bien a tierra no es lo mismo que yo perciba que sé manejarlo bien y que pase los semáforos en rojo. Después, en cuanto al nivel de confianza, es un factor clave y determinante para la incorporación de algo como un nuevo medio de pago, sobre todo por la importancia que tienen en cuanto a montos las operaciones con criptomonedas. Y finalmente, en cuanto a los temores, son las distintas barreras que hay existentes hoy en día con respecto a lo que es la adopción del medio de pago. Luego tenemos la metodología de trabajo, que se basó en un análisis cuantitativo. Cuantitativo en base a 22 encuestas que se hicieron ante 22 clientes finales, adquirentes de maquinaria agrícola en el corto plazo, que pagaron los 22 con medios de pago tradicionales. Luego, en cuanto a lo cualitativo, tenemos 2 entrevistas en las cuales traté de complementar y enriquecer el análisis que ya había hecho con las encuestas. La primera entrevista se hizo a un analista comercial del mundo agrícola, el cual me ha dado un punto de vista mucho más panorámico del que me podía dar un cliente, ya que tiene roce con muchos clientes todo el tiempo. Y luego tenemos una entrevista a un inversor cripto que me va a dar otro punto de vista completamente tecnológico y económico de alguien que ignora el agro. Al tener una entrevista de alguien que ignora el otro sector, se da un complemento y una conjunción de análisis que quizás no nos podría haber dado otra herramienta. Ya comenzando un poco con el trabajo de campo, la primera pregunta que hice dentro de las encuestas hace referencia a los pagos tradicionales, en las cuales vemos en este gráfico que tanto los e-checks como las transferencias vía home banking son mucho más utilizadas que los medios de pago tradicionales. Esto puede hacer una inferencia de que es un leve guiño hacia la adopción de nuevos pagos y la digitalización de los mismos. El e-check, por ejemplo, se incorporó en 2019, se empezó a validar y utilizar, o sea que en 6 años ya es el medio de pago más utilizado por todos. Después, continuando un poco ya más con el trabajo en sí y las criptomonedas, vemos en este gráfico que de los 22 clientes encuestados tenemos solamente un 82% que no sabe y no opera criptomonedas ni para atesoramiento ni para compra-venta, y el 18% sí. Esto implica que naturalmente no son el cliente del campo, ya la gente está un poco alejada de lo que es el mundo cripto. Luego, continuando con los temores percibidos, que son las barreras que tenemos la volatilidad, con el 55% de los encuestados que votaron favorablemente, que lo ven como una barrera y un impedimento a la adopción. La falta de claridad legal e impositiva. Las reglas del juego tienen que estar claras y seguras para todos los jugadores, si no nadie va a querer interceder con dichos medios de pago. Y el riesgo tecnológico, que implica tanto hackeos como equivocaciones de transferencias o errores operativos, también es un 82% afirmativo como una barrera en los encuestados. Básicamente hay que entender que para poder avanzar con dicha adopción hay que validar todos estos temores y hay que tratar de mitigar estas barreras como para poder avanzar. Si no, por más voluntad y ganas que se tenga, jamás se va a poder avanzar. Luego, en cuanto a las entrevistas, lo que destacaba el analista comercial agrícola, básicamente es que el campo es un sector que tiene clientes muy permeables y que los motiva mucho el tema de poder ser los pioneros y los primeros ante la adopción de cambios, innovaciones y demás. Sin embargo, tiene que darse en un contexto y un acompañamiento determinado. Luego, en cuanto al inversor cripto, destacó una frase que es pertinente destacar, que básicamente indicaba que el inversor cripto tiene confianza en el sistema financiero tradicional, para él es importante realmente, y que sin el sistema financiero tradicional no habría forma de interceder en el mundo de las criptomonedas, no sería
de ninguna forma de fácil acceso. Luego, en cuanto a la contrastación de las hipótesis y lo que se puede inferir con el trabajo de campo, en la primera hipótesis los métodos tradicionales son más confiables y estables. En cuanto a la percepción del cliente, esta hipótesis se acepta, es algo que vimos en todas las preguntas. La realidad es que la confianza hoy en el sector cripto no está dada por todas las barreras que vimos. Después, la falta de confianza y conocimiento limita la adopción de dicho medio de pago. Esto realmente es así, lo acabamos de ver en los gráficos, y es algo que destacaron tanto los clientes como el inversor cripto como el analista comercial. Es algo que se estuvo de acuerdo desde todo aspecto y punto de vista. Finalmente, en cuanto a la tercera hipótesis, que habla de la adopción que se asocia con las ventajas competitivas percibidas, fue parcialmente aceptada. Esto es algo que me llamó la atención a la hora de hacer el trabajo, porque dentro de la misma encuesta había dos preguntas que se contraponían. Primero teníamos una pregunta en la que se le consulta a los clientes si veían tecnológicamente posible hoy en el agro la adopción de dicho medio de pago, como son las criptomonedas, a la que la mayoría votó que no, que tecnológicamente hoy no lo ven como algo factible ni viable. Y en contraposición había una pregunta sobre el futuro de las criptomonedas que hablaba de si se veía como una ventaja competitiva absoluta y suprema por sobre el resto de los competidores la adquisición del nuevo medio de pago como las criptomonedas, y la mayoría de los clientes votó que sí. O sea, hoy no lo veían como algo viable tecnológicamente para el agro, pero sí se veía como una ventaja competitiva que iba a dar una nueva mirada. En cuanto a las conclusiones, tres conclusiones básicas. La primera es que la capacitación y la educación básica y técnica tiene que estar, es algo que va a limitar y mitigar mucho las barreras. ¿En qué me refiero a que sea básica y técnica? Yo no puedo ir a un cliente del agro que se dedica al campo y que con suerte sabe lo que es una transferencia bancaria, a decirle qué son las criptomonedas y cómo transferir. Para aprender a correr hay que aprender a caminar, realmente hay que ir de a poco. En cambio, para el 18% que ya podía y operaba criptomonedas, hay que dar una capacitación más técnica para mitigar esos errores operativos que se veían. Luego, en cuanto al marco regulatorio, claro, legal e impositivo, es algo que definitivamente tiene que estar. Acá no solo tienen que interceder los grandes actores como las empresas fabricantes de maquinaria agrícola, sino que también tienen que interceder los gobiernos y demás. Finalmente tenemos una conclusión en base a una prueba piloto con stablecoins. Estaría ubicado en el sector realmente que se empiece a probar con determinadas muestras de clientes idóneos en base a un acompañamiento, a un beneficio comercial y a un seguimiento, que se empiece a tratar de incorporar las criptomonedas ni siquiera en la totalidad de la máquina, sino parcialmente o quizás en operaciones más pequeñas. Luego tuvimos limitaciones, básicamente que la muestra fue limitada, fue representativa, sin embargo, para tomar un análisis correspondiente habría que hacer una muestra un poco más grande que 22 encuestados, que hubo poca información académica que tenga la conjunción tanto del agro como de las criptomonedas. Hubo de los dos aspectos, pero no mezclando los dos. Y finalmente que hubo un único caso de ejemplo, el único tractor que se ha podido ver.